En el siguiente video encontrarás información sobre el aprendizaje significativo de David Ausubel. De forma breve, daremos a conocer sobre la importancia del aprendizaje significativo, ya que es considerado como la adquisición de nuevos significados, pero estos tienen un impacto precisamente significativo en el alumno. ¿Quién fue David Paul Ausubel? Nació el 25 de octubre de 1918 en Brooklyn, Nueva York. Él estudió psicología y medicina. Y también fue un psiquiatra residente del Servicio Público de Salud de los Estados Unidos. Su mayor contribución la hizo en el campo de la psicología educativa, la ciencia cognitiva y el aprendizaje de la educación científica en el desarrollo e investigación. Se le considera pionero del actual constructivismo en la educación. Plantea que toda situación de aprendizaje, sea cómo se aprende o cómo se explica, se puede analizar conforme a dos dimensiones. Primera dimensión. Refiere al tipo de aprendizaje realizado por el estudiante, ya que pasa del aprendizaje memorístico a un aprendizaje significativo. Luego tenemos la segunda dimensión, que es la estrategia de introducción planificada para fomentar el aprendizaje, logrando así el descubrimiento espontáneo por parte del alumno. El aprendizaje significativo es aquel que relacionamos dos conocimientos, el previo y el que se adquiere, y se formará una conexión que será el nuevo aprendizaje. Se refiere también a la búsqueda del significado y el sentido en la información que se recibe. La nueva idea podrá ser aprendida si la idea procedente se ha entendido de manera clara y concisa. Aprender significa que los nuevos aprendizajes conectan con los interiores, no porque sean los mismos, sino porque tienen que ver estos de un modo que se crea un nuevo significado, ya que es la referencia y el sentido es la coherencia. Es decir, ni el nuevo aprendizaje es asimilado de tal modo literal en el que consta en los planes de estudio, ni el viejo conocimiento queda inalterado. A su vez, la nueva información asimilada hace que los conocimientos previos sean más estables y más completos. Esto es lo que consiste el aprendizaje significativo. Nos dicen también, la esencia del proceso del aprendizaje significativo reside en las ideas expresadas simbólicamente, son relacionadas de modo no arbitrario y sustancial, no al pie de la letra, con lo que el alumno ya sabe, ya que este aprendizaje tiene una gran importancia, es debido a la naturaleza de la comprensión de los conceptos que constituyen el mundo y la realidad. Las características contribuyen en una retención duradera de información, ya que la nueva información más la antigua genera un almacenamiento a largo plazo y esto fomenta una actitud crítica y reflexiva. Se debe entender que las ideas se relacionan con algún aspecto existente específicamente relevante de la estructura, como una imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o una proposición. También están los elementos fundamentales del aprendizaje significativo: actitud, búsqueda de significados a través de la experiencia, práctica, acción, puesta a prueba, las estrategias y las experiencias, relación en la estructura de conocimiento existente y aplicación de nuevos conceptos. Al respecto, Ausubel dice, el alumno debe manifestar una disposición para relacionar sustancial y no arbitrariamente el nuevo material con su estructura cognitiva, como
que el material que aprende es potencialmente significativo para él, es decir, con su estructura de conocimiento sobre una base no arbitraria. Teoría de la asimilación. Aquí nos explica la asimilación como un proceso mediante el cual es incorporada a la estructura cognitiva del aprendiz la nueva información. En este proceso, el individuo adquiere y retiene significados, ya que se preocupa por los procesos de comprensión, transformación, almacenamiento y uso de la información. Asimilación, conocimiento previo, nuevo, relación, organización y práctica, ya que entendemos por asimilación que es el proceso mediante el cual la nueva información es vinculada con aspectos relevantes y preexistentes de la estructura cognoscitiva. Ocurre cuando una nueva información es integrada en una estructura cognitiva más general, de modo que hay una continuidad entre ellas y la sirve como expansión de la otra. La asimilación solo es posible después que se ha producido una interacción de esas nuevas informaciones con aspectos relevantes y preexistentes en la estructura cognitiva del individuo. A través de dicha interacción se modifica tanto el significado de la nueva información como el significado del concepto preexistente, ya que esta teoría considera también un proceso posterior de olvido y que consiste en la reducción gradual de los significados. Olvidar representa así una pérdida progresiva de la disociabilidad de las ideas recién asimiladas respecto a la matriz ideativa a la que estén incorporadas. La asimilación obliteradora. El proceso de aprendizaje no termina aquí, al principio. Cada vez se quiere recordar la información nueva. Se podrá hacer como si ésta fuese una entidad separada del marco cognitivo más general en la que se encuentra integrada. Sin embargo, con el paso del tiempo, ambos contenidos se funden en uno solo, de modo que no se puede evocar solamente uno, entendiéndolo como una entidad separada de la otra. En esta etapa, las nuevas ideas se vuelven espontáneas y progresivamente menos disociables, hasta que no son reproducibles como entidades individuales. Ya que el conocimiento nuevo aprendido al inicio queda olvidado como tal, y en su lugar aparece un conjunto de información que es cualitativamente distinto. Este proceso es llamado como asimilación obliteradora. Tenemos los tipos de aprendizaje significativo. Se encuentra el de representaciones, proporciones y el aprendizaje de conceptos. Aprendizaje de representaciones. Es la atribución de significados a determinados símbolos. También la adquisición de aprendizaje. El significado representa un objeto, evento o concepto. Auswell nos dice que esto ocurre cuando se igualan en significados símbolos arbitrarios con sus referentes y significan para el alumno cualquier significado al que sus referentes aludan. La persona otorga significado a símbolos asociándolos a aquella parte concreta y objetiva de la realidad a la que hacen referencia recurriendo a conceptos fácilmente disponibles. Cuando uno aprende una palabra, esta es carente de todo sentido, sin saber lo que representan, ya que podría haberse llamado de otro modo. Aprender representaciones es asignar un símbolo a una idea, ver un gato y saber que se llama gato. Este tipo de aprendizaje se representa generalmente en los niños. Ejemplo, cuando un niño adquiere el vocabulario, lo primero que hace es aprender las palabras que representan objetos reales, que tienen significado para él. Sin embargo, no los identifica como categorías.
Aprendizaje de conceptos. Implica incorporar a la estructura cognitiva los elementos básicos de proceso, de conocimiento, que luego nos llevará a armar proposiciones relacionándolos, ya que los conceptos son objetos, eventos, situaciones o propiedades de que posee atributos de criterios comunes y que se designan mediante algún símbolo o signos. Es parecido al anterior y se apoyan en él para existir, de modo que ambos se complementan y encajan entre sí. Sin embargo, hay una diferencia entre ambos. Este aprendizaje de conceptos es asociarse un símbolo a un objetivo claro y concreto, que se relacionan con una idea abstracta, algo que en la mayoría de los casos tiene un significado muy personal, accesible a partir de nuestras propias experiencias personales, algo que hemos vivido nosotros mismos y nadie más. Formas básicas de aprender los conceptos. Proceso de formación de conceptos. Los atributos de criterio de concepto se adquieren a través de la experiencia. Sería un aprendizaje basado en situaciones por descubrimiento. Asimilación de conceptos. Consiste en relacionar los nuevos conceptos con otros, formados y ya existentes en la mente de los niños. Ejemplo, para llegar a interiorizar la idea de lo que es una hiena, es necesario desarrollar una idea que permita poder diferenciar a estos animales de los perros, los leones, entre otros. Si con anterioridad hemos visto una hiena en un documental, pero no la hemos podido diferenciar de un perro grande, ese concepto no existiría, mientras que una persona familiarizada con los perros probablemente sí se dará cuenta de estas diferencias anatómicas y comportamentales significativas y será capaz de crear ese concepto como una categoría aparte. Aprendizaje de proporciones. Implica la combinación y relación de varias palabras, cada una de las cuales constituye un referente unitario. Luego, éstas se combinan de tal forma que la idea resulta es más que la simple suma de los significados de las palabras componentes individuales. Aquí podemos ver dos claros ejemplos. El primero, el estudiante conoce los peces, las ballenas, los pulpos y al conocer el concepto de los animales acuáticos puede decir que los peces, las ballenas y los pulpos son animales acuáticos. Otro ejemplo es el estudiante conoce los conceptos de cuadrado y rombo. Con la nueva información puede identificar que el rombo tiene 4 lados iguales y 2 pares de ángulos diferentes, mientras que el cuadrado tiene 4 lados y 4 ángulos iguales, siendo la coincidencia entre ambas la cantidad y la medida de los lados. Aprendizaje memorístico. Sostiene que este proceso hace que la nueva información no se vincule con la noción de la estructura cognitiva, dando lugar a una acumulación absurda, ya que el aprendizaje no es óptimo. Esto se basa en cambios relativamente estables en la conducta o la mente, que tienen lugar gracias a la experiencia. También comprende desde el punto de vista significativo, es dotar de significado a la información que se presenta. Los nuevos contenidos se van acumulando en la memoria sin quedar vinculados a los viejos conocimientos por medio de la significación. Esta clase de aprendizaje se diferencia del aprendizaje significativo, no solo porque no ayude a expandir el conocimiento real, sino porque además la nueva información es más volátil y fácil de olvidar. Conclusión. El individuo aprende mediante el aprendizaje significativo, ya que se entiende a la incorporación de la nueva información previa del individuo. Esto crea una asimilación entre el conocimiento del individuo y posee en su estructura cognitiva con la nueva información, facilitando así el aprendizaje. Se da
Cuando el individuo experimenta la situación a partir de una necesidad que lo induce a enlazar sus conocimientos previos para generar un nuevo aprendizaje, de tal modo que esta última se complementa con la idea que ya se contaba y permite tener un panorama más amplio del tema. Muchas gracias por su atención.